capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Vamos a terminar la primera carta, ¿ok? Capítulo 1, del versículo 13 al versículo 25. Vamos a ver un poquito por qué el apóstol Pedro escribe esta carta. ¿Qué importancia es que él haya sido una de las personas nombrada en 12 capítulos del libro de los Hechos, lo que relacionado a su ministerio? 12 capítulos del libro de los Hechos mencionan al apóstol Pedro, y los 4 evangelios, la mayoría mencionan al apóstol Pedro como el líder, como el intrépido, como el que siempre se lanzaba hacia adelante. Entonces, vamos a ver por qué Pedro, el apóstol, escribe la primera de Pedro, la segunda de Pedro en el año 65 y 66 después de Cristo. Ya le quedaban aproximadamente unos 3 años de vida al apóstol Pedro, porque él muere bajo el reinado del emperador Nerón, emperador de Roma, y ya estaban los cristianos siendo perseguidos por Nerón. Por eso era importante que Pedro escribiera esta carta, inicia la carta diciendo a los expatriados que están en 5 provincias de Roma, de Asia Menor, se encontraban cristianos, tanto judíos como gentiles, convertidos a Cristo, que estaban siendo perseguidos. Por eso el apóstol Pedro escribe estas 2 cartas. Antes de leer el versículo 13, yo quiero que sepamos cómo fue el llamado del apóstol Pedro al evangelio y cuál fue el encargo que Dios le dio. Ese encargo que Dios le dio a Pedro nos lo dio a cada uno de nosotros. Ahora es responsabilidad nuestra ver si nosotros estamos haciendo a lo cual Dios nos llamó. Así como vamos a leer el libro de San Mateo, el capítulo 16, el versículo 13. Versículo 13. San Mateo 16:13. Este es el llamado del apóstol Pedro. Antes de leerle varios versículos, el versículo 19 está el llamado a evangelizar, a predicar la palabra, cosa que el apóstol Pedro lo hizo de una manera que hasta el final, hasta el último día de su vida, él se preocupó por las personas que se habían convertido a Cristo a través del mensaje de tanto de él como de los demás discípulos, como del apóstol Pablo. Dice, vamos a leer ahí para que veamos cómo fue el llamado de Pedro. Y mientras yo voy dándole lectura a estos versículos, quiero que usted se acuerde cómo fue su llamado, dónde estaba, quién le predicó, cómo Dios lo llamó, pero también que se vaya acordando para qué Dios lo llamó, si está haciendo lo que Dios quiere que haga o si ha sido desobediente a
lo que Dios le ha mandado hacer. Cada uno de nosotros va a estar analizando su vida, ok, mientras yo estoy leyendo lo que el apóstol, lo que Jesús le dijo al apóstol Pedro, ok. Dice el versículo 13, dice: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es una pregunta. Ellos dijeron, acuérdense que eran 12 los que andaban ahí con él. Ellos dijeron, unos dijeron: eres Juan el Bautista. Otros: eres Elías. Y otros decían: eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él dice: ¿y vosotros quién dices que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Salvador del mundo, tú eres mi Redentor, tú eres el que murió por mi vida, por mí. Tú eres el que me va a dar vida después de que yo te reconozca como el Salvador del mundo que eres. Tú eres el que me va a dar nueva vida y el que me va a dar el deseo de continuar adelante y creer en Dios y saber de que Dios es real. Y si hay un ministerio en mi vida, tú eres el que me va a dar las fuerzas para hacerlo, para seguir adelante y para estar dentro de una congregación, para estar dentro de un ministerio, para tener amor hacia las personas que están en la iglesia donde yo me congregue. Tú eres todo eso. Prácticamente Pedro le está diciendo todo esto. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, bienaventurado es 3 veces feliz, dichoso. Nosotros, cada uno de nosotros fuimos dichosos. Fuimos bienaventurados en haberle conocido, en haberle aceptado, en haber sido hijos de Dios, en haber sido depósitos del Espíritu Santo de Dios, que está y mora dentro de nosotros. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿dónde estoy? Porque no te lo reveló carne y sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Todo conocimiento espiritual proviene de Dios. Hemos enseñado, hemos dicho que la salvación que nosotros tenemos proviene directamente de Dios. La salvación la cual Pedro recibió provino de Dios. Por eso Jesús, como el que iba a morir en una cruz, como el que su sangre iba a perdonar pecados, le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque la salvación viene de allá de arriba, viene del Padre. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre lo que Pedro había dicho, iba a ser edificada la iglesia. La iglesia es edificada sobre el fundamento que es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que da vida eterna. Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es el que cambia la vida de unas personas. Sobre ese fundamento es lo que la iglesia tiene que predicar. Es lo que la iglesia continuamente, cada vez que se reúna, tiene que decir siempre: que Cristo es el dador de la vida. Que Cristo es el que murió por nuestros pecados y que Dios lo mandó a que nosotros prediquemos al mundo que Cristo salva la vida de las personas. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahorita voy a leer la carta de Pedro, a continuar, y ahí habla, en unos versículos habla de esto. El infierno, el Seol,
el Hades, como usted lo nombre. No, la iglesia no tenemos parte ni suerte allí. Nosotros tenemos moradas celestiales. Por eso Jesús le dijo a Pedro: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra ella, contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares será atado en la tierra, y todo lo atado será atado en los cielos. Esto es predicar el evangelio. Ok, hasta ahí le dejo. Ese era Pedro. Ese era Pedro. Por eso Pedro tenía tanto interés, o tuvo tanto interés de mandar estas cartas, porque tenía una preocupación muy grande por la iglesia de Jesucristo, que estaba siendo perseguida en el año 65 después de Cristo. Estaba siendo perseguida por el emperador romano llamado Nerón. De hecho, fue el tiempo en el que se hacían en los estadios, se hacían fiestas con los cristianos, que se los comían los leones, que los quemaban. Fueron unos años muy difíciles para los cristianos. Por eso los cristianos, por eso Pedro escribe esta carta, para darles fuerzas, para darles confianza, para darles, bueno, vamos a leer, versículo 13. Sí, 1 de Pedro, versículo 13. Versículo 13, ok. Dice así: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que se os traerá. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. A ver, usted que sabe inglés. Ajá, ya acá. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Así, gracias. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así como en los tiempos bíblicos, la gente se arremangaba sus largas túnicas, se arremangaban las túnicas, se ceñían con un cinto de la cintura para hacer los trabajos rápidamente y moverse libremente. Okay. Nosotros necesitamos hacer lo que sea necesario para enfocar nuestros pensamientos en las cosas que nos permitan servir a Dios. Okay. Eso es lo que Pedro está diciendo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, que nosotros hagamos todo lo que sea posible dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestros esfuerzos, dentro de nuestro poder, hacer las cosas para Dios. Y al mismo tiempo necesitamos eliminar todos los pensamientos que podrían hacernos tropezar, todos los pensamientos que podrían hacernos tropezar en seguir el camino de Dios. Como cuáles son, como pensamientos como dejar de asistir a la congregación, como dejar de orar, como dejar de leer la Biblia, como dejar bueno, tanta cosa que hay pensamientos que entran a nuestra mente, desánimos que entran a nuestra mente, o ya no quiero servir a Dios porque no me ha respondido a la petición que yo le puse, o me encuentro enfermo, o mi familia se encuentra enferma, o mi hijo se está muriendo, o mi hija se está muriendo, o mi esposo. Todos esos son cosas que tenemos que ceñirnos, como dice aquí Pedro, ceñirnos bien, y que nuestros pensamientos estén libres para continuar adelante. Bueno, seguimos, voy a seguir leyendo porque ahí dice:
como hijos obedientes, no conformándonos con los malos deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia. No seamos dominados por la naturaleza pecaminosa que antes teníamos, ahora ser hijos obedientes. Hijos obedientes, esta expresión sugiere que debemos ser personas que obedecemos diligentemente porque por nuestra nueva naturaleza somos hijos obedientes. Tenemos una nueva naturaleza y por esa nueva naturaleza somos hijos obedientes. Ya no somos hijos desobedientes. Ahora somos hijos desobedientes. ¿O habrá todavía hijos desobedientes? No debe de haber. No, bueno, no debe de haber. Pero ya veo que sí hay. El padre al hijo que ama lo corrige. ¿Verdad? Entonces tenemos que, dice el apóstol Pedro, tienen que vivir como hijos obedientes, no conformándonos a los malos deseos que antes tenías, cuando estabas en vuestra ignorancia. Y cuando Pedro escribe esta carta, se le escribe a la gente que estaba dispersa allá en las 5 provincias, pero era gente, eran judíos y gentiles, pero todos estaban convertidos al evangelio, todos eran iglesia. La carta va dirigida a la iglesia, ¿ok? Esta carta es para la iglesia. Y aquí Dios dice, ya no seas hijo sé hijo obediente, no seas hijo desobediente. Sé hijo obediente. Y no te conformes a los malos deseos que antes tenías cuando no eras hijo de Dios. Pero ahora como somos hijos de Dios, ¿por qué no somos obedientes? ¿O nos cuesta mucho ser obedientes? Dice, no te conformes a los deseos que antes tenías. Los creyentes no deben seguir el patrón de vida de acuerdo a los deseos que los controlaban cuando no eran cristianos, cuando no conocían los caminos de Dios. Los deseos que antes teníamos, que nos controlaban, cuando no conocíamos los caminos de Dios, no deben de existir en nuestra vida. Porque como hijos obedientes y con el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda y nos saca, porque ahí enseguida dice que ser santos, nos saca todo para servirle a Dios, entonces no debemos de ser hijos desobedientes. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. Sino como aquel que os llamó es santo. Dios es santo. Dios es santo en toda su palabra, toda su plenitud. Dios es santo. Él vive en santidad, es santo y seguirá siendo santo siempre. Pero nos dio un atributo compartible que es la santidad de la iglesia. Nosotros tenemos que vivir en santidad. Nosotros tenemos que vivir apartados para Dios, pero tenemos que vivir la santidad que se muestre y se vea con la gente que no conoce a Dios, con la gente de afuera, con la gente de la casa, con la gente de donde quiera que andemos. Tiene que haber una evidencia de que vamos a una iglesia cristiana, de que somos hijos de Dios y de que somos diferentes, de que Dios nos ha cambiado. No, yo siempre digo, no traigo una aureola en la cabeza, pero sí hay evidencias de que ya no soy el mismo que era antes. Y Dios no ha terminado conmigo, continúa día a día transformando la vida, la mía y la de cada uno de ustedes. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda conversación o en toda vuestra manera de vivir. Se refiere a nuestro estilo de vida. A nuestro estilo de vida.
No le hice caso a mi esposa, ahora estoy batallando. Me dijo ella, pídeles que traigan una esta. No, le digo, ahí cabe. Bueno. Estoy en el versículo 16, ¿verdad? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, comportaos con temor reverente todo el tiempo de vuestra peregrinación. La venida, porque la venida de Cristo no disminuye ni cambia las expectativas de Dios con respecto a su pueblo. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo tenía que ser santo. Eso lo hemos visto. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo tenía que ser santo. ¿Ok? Durante los tiempos del Nuevo Testamento, tiene que ser santo. Y en la actualidad, nosotros también tenemos que ser santos. O sea, Dios siempre ha querido que el pueblo de Él sean personas apartadas para Él. Personas apartadas para Él. Personas que sirvan para Él. Personas que nada más le sirvan a Él. No podemos beber de dos aguas. No podemos beber agua dulce y agua salada. O agua, sí, creo que sí es salada. Agua dulce y agua salada. Okay. O le servimos al agua dulce o le servimos al agua salada. Pero no podemos tampoco estar ni tibios. Tenemos que ser fríos o calientes. Yo les recomendaría que fuéramos mejor calientes. Porque el tibio no se cose bien. No, la Biblia dice que Dios lo vomitará de su boca. El versículo 17 que ya lo leí, aquel que sin acepción de personas juzga, nuestro Padre Celestial también es nuestro juez, tanto terrenal como espiritual. Además, la relación con Él como sus hijos no implica que nos libremos del juicio, porque es el único que puede juzgarnos. No nos puede juzgar ningún hermano, no nos puede juzgar aún ni el líder más espiritual de una iglesia puede juzgarnos porque no nos conoce realmente lo que somos o lo que pensamos o lo que traemos. El único que conoce lo que sabemos, somos lo que pensamos, lo que traemos, el pie del cual cojeamos. El único que nos conoce se llama Dios. Y Él es el juez. ¿Ok? Es que leí dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Cuando dice sin acepción de personas, el griego dice, el griego quiere decir, no recibe la cara. No recibe la cara. O sea que nadie va a ir, yo fui líder en la iglesia fulana sutana, yo predicaba, yo era no, él no rcibe la cara, él no hace acepción de personas. Todo el juicio es juzgado parejo. No sé si me expliqué eso. Dios no recibe la cara de nadie, Él es imparcial.
Y cuando hablo de un juicio que va a ser Dios para la iglesia, es el juicio del tribunal de Cristo. Ese es el juicio que va a tener la iglesia. Ya hemos enseñado aquí los tiempos, todos, para que usted no se asuste y no se traslade al juicio del trono blanco, porque allá no está la iglesia. Allá es un juicio que va a hacer Dios, pero lo va a hacer para la gente que no tiene a Cristo. ¿Ok? El versículo 18. Dice el versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice la Reina Valera 60. Esta dice de vuestra vana conversación, o sea, un vano estilo de vida. Un vano estilo de vida, el cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, todos nosotros, cuando nacimos, crecimos con nuestros padres y adoptamos las costumbres que ellos tenían. Okay. Las costumbres, ¿qué se puede decir? Las malas mañas, la vana manera de vivir, las malas conversaciones, la manera de hablar, la manera de comportarse. Okay. Yo le estoy hablando de gente que no tenía a Cristo. Okay. ¿Por qué? Porque la mayoría de la iglesia, la mayoría son gente que viene no nacida en cuna cristiana. Llegamos al evangelio ya grandes y nuestros padres, muchos no son cristianos, y de allí es donde heredamos las malas costumbres. Okay. Y las heredamos o se transmitieron de padre a hijo porque ellos no conocían a Dios. Ahorita que estaba estudiando esto, se me vino a la mente un texto bíblico y es por esto, se me vino a la mente un texto bíblico donde dice que la mujer, creo que está en Romanos 7, donde dice que la mujer que es cristiana no se separe del marido incrédulo para que los hijos sean santificados. Por la mujer que es cristiana, aunque el marido no sea cristiano. Que los hijos, que no se separen para que los hijos sean santificados, para que los hijos sean apartados para Dios. O sea, para que adopten ese estilo de vida. ¿Ok? Entonces se me vino a la mente, se me vino a la mente ese texto. Y por mucho tiempo yo estuve preguntándome, ¿por qué era eso? ¿Por qué era eso? Y hasta ahorita que estaba estudiando se me vino a la mente que es por esto. Sabiendo que habéis haber sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. La Reina Valera 60 dice así, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y fuiste rescatado no con cosas corruptibles, no porque se te dio, no porque pagaste un precio en oro o pagaste un precio de plata o compraste al predicador o lo que hiciste, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cada uno de nosotros fuimos comprados a precio o pagados.